Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela Rivera. Estoy haciendo esta reflexión por solicitud de Camila y Andrés para todos ustedes los de Magnificarte. Y bueno, espero que les sirva de algo este espacio de reflexión. Cuando Camila y Andrés me pidieron que hiciera esta reflexión, pues me pareció un poco difícil buscar un tema para niños, para jóvenes y para adultos. Entonces en oración decidí hablarles sobre lo que ha sido esta cuaresma que ya terminó y estos días santos de esta Semana Santa que han marcado, digamos, mi reflexión. Y son tres aspectos que quiero compartir con ustedes. El primero es que siempre cuando nosotros vemos y meditamos la palabra de Dios, pues vemos que al lado de Jesús siempre hay personajes que lo acompañan. Y yo quería como pensar, y yo siempre pienso, bueno, ¿en qué personaje quiero basar mi vida? ¿Cómo quiero ser como a quien imite? Y obviamente pues el primero que tenemos que imitar es a Jesús. Pero como Él es tan perfecto, tan hermoso, pues hay veces como que nos cuesta tanto trabajo ser como Él, porque estamos llenos de heridas, de pecados, de dolores, de equivocaciones, muchas de las cuales ni siquiera somos conscientes que tenemos o que hacemos mal, pero entonces debemos reforzar nuestro camino espiritual en otros personajes que nos ayuden a llegar a Él, como los santos. Y ahí sería, digamos, la siguiente a quien debemos imitar es a la Virgen María. Pero ojalá algún día también podamos ser como ella, con todas esas virtudes que la caracterizan. Entonces, pues yo trato de buscar otro tipo de personajes que también me ayuden poco a poco a ir mejorando como persona. Y en esta Semana Santa, pues pensaba, bueno, puede ser María Magdalena, puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser incluso el burro. Judas no, qué pereza ser como Judas. Entonces, y me marcó mucho Juan, el discípulo amado, ese discípulo que cuando Jesús en la última cena dice que uno de ellos va a traicionarlo, él se recuesta en el pecho de Jesús y le dice, ¿quién es? Y Jesús le contesta. Y yo sí quisiera ser ese discípulo amado, ese que se recuesta en el pecho de Jesús, oye su corazón y puede saber y oír lo que Él nos dice y lo que Él quiere que hagamos. Entonces, qué delicia ser como Él, además en esa fidelidad que lo caracterizó, ese Juan que estuvo como su único discípulo, que estuvo en la cruz al lado de la Virgen María y que recibió ese regalo inmenso de recibir a María como su madre y acogerla en su casa. Un regalo que también nos da a nosotros Jesús en la cruz. Entonces, esa primera reflexión me lleva también a pensar, como les decía, en esa segunda, que es yo no quiero ser Judas, y es la segunda reflexión que traigo para hoy. Y fue algo que marcó mucho mi Semana Santa este miércoles santo, cuando oía en la Eucaristía que celebra el Papa Francisco, que preside el Papa Francisco, la homilía que hizo sobre Judas, el miércoles de la traición. Y yo cuando empecé decía, ay, qué dicha que yo no soy como Judas, ¿no? O sea, yo sé que todos tenemos algo que siempre que cometemos un pecado, pues traicionamos a Jesús. Pero yo decía, bueno, no, yo no soy Judas, y me sentí como ese fariseo que va a orar y que está el republicano y el fariseo así todo engreído, creído de su oración. Así me sentí cuando el Papa Francisco en la homilía dice que todos, absolutamente todos, tenemos pequeños Judas en nuestro interior. Y yo quedé como, Dios mío, ¿cuál Judas tengo yo? Y él decía que siempre que prevalece algún interés nuestro por encima del de los otros, hay pequeños Judas en nuestro interior. Y yo me quedé pensando, realmente sí, o sea, muy difícil. En nuestra vida generalmente algún interés nos mueve y movemos a que nuestras familias o las personas que están más cerca hagan algo en función a ese propio interés que tenemos. Es mucho más fácil poner nuestro propio interés que poner el interés de todos en general. Y son cosas muy sencillas, por ejemplo, decir yo, bueno, el almuerzo se sirve a tal hora porque quiero hacer algo después, eso como mamá. Pero los niños pueden decir, juguemos tal cosa porque después quiero hacer otra cosa, sin pensar que de pronto el interés de todos sea hacer otra actividad o tener otro tipo de juegos.
Eso nos pasa absolutamente a todos y yo me puse a pensar que en nuestra vida generalmente estamos pensando en nuestro propio interés y qué difícil es dejar a un lado ese interés propio por el interés común. Entonces, pues esa fue como la segunda reflexión que yo tenía para este día. Y eso me lleva a la tercera reflexión. Y la tercera reflexión es, Dios mío, ¿en qué está fundamentada mi vida? ¿En dónde tengo yo puestos los cimientos de mi vida? Y eso vino por la reflexión de los 3 clavos que sostienen a Jesús en la cruz. Fíjense, 3 clavos que sostienen su cuerpo en esa cruz. Pero también me puse a pensar, imagínense el dolor que tuvo que haber sentido Jesús al traspasar esos clavos sus manos. Unas manos que están llenas de huesito. Tuvo un clavo en una mano, un clavo en otra mano y otro clavo en sus 2 pies, donde también hay infinidad de huesitos. Entonces imagínense si a uno con una agujita se pincha y le duele. ¿Cómo será que se traspase un clavo por entre la mano de uno? Qué dolor tan grande. Pero a la vez esos clavos cumplieron su labor y es sostener a Jesús en la cruz. Y ahí pienso, todos nosotros tenemos cruces, unas más grandes y más pesadas, otras menos pesadas, pero todos tenemos alguna cruz. Los niños con las peleas de sus papás, o cuando pelean con un hermano, o cuando les va mal en el colegio, o cuando los maltratan, les hacen bullying en el colegio, los jóvenes, cuando están también como con malos resultados en la universidad o cuando tienen algún tipo de adicción que se empieza a manifestar en la juventud, cuando tienen, digamos, algunos planes a que los invitan y dicen, no, yo no quiero ir a ese plan, pero pues se van a burlar de mí. Y los adultos, pues con las adicciones, con el mal genio de nuestros esposos, nuestros propios mal genios, con las peleas que tenemos con nuestros familiares, con problemas económicos, diferentes tipos de cruces tenemos. Entonces, ¿cómo nos sostenemos ante esa cruz? ¿Cómo podemos agarrarnos a esa cruz? Y son esos clavos que nos sostienen nuestra vida y que nos hacen sostenernos en esa cruz. Por eso entonces yo los invito a que reflexionemos cuáles son esos clavos que nos sostienen en la vida, que nos sostienen nuestra relación con Jesús. Pueden ser los sacramentos, puede ser la palabra de Dios, pueden ser las virtudes, puede ser el amor, puede ser la familia. Y ahí viene que esos 3 clavos están en la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad también son 3 personas en una: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Sagrada Familia son 3: Jesús, José y María. Entonces, hoy mi reflexión y mi invitación es que analicen cuáles son esos 3 clavos que sostienen sus vidas, tanto en los niños como en los jóvenes como en los adultos. Y yo los invito a que uno de esos clavos lo consideren y consideren si es la oración, porque para mí lo es. Y es esa oración que me permite ver en esos personajes que acompañan a Jesús que debo imitar, a ese discípulo amado que debo imitar. Esa es la oración que me permite recostarme en el pecho de Jesús y poder oír su corazón y su voluntad. Y es lo que me ayuda también a sostener la cruz y a que me parezca menos pesada porque se la puedo entregar a Jesús. Entonces, en estos días que faltan, en estos pocos momentos de reflexión que tengan, piensen qué personaje quieren ser, cuáles son esos intereses que deben dejar a un lado para dejar ser ese Judas, y cuáles son estos 3 clavos que sostienen su vida y su cruz. Espero tengan unos días santos llenos de reflexión, llenos de acercamiento a Jesús, de conversión, y que una Pascua que nos llene de esperanza para vivir pegados a Jesús a través de 3 clavos. Gracias.